Amigos, después de pequeños percances para ponernos de acuerdo con el buen Fabricio, bienvenidos a todos a su podcast. También, amigo, bienvenido a tu podcast. Ya sabes que esto es tu espacio. Gracias por aceptar la invitación. Yo sé que muchas veces, ya me platicaste ayer, tú estás de este lado, normalmente eres Sí, quien hace las preguntas, pero gracias por venir. Más que nada, por la confianza y por el tiempo, prácticamente es eso. Bienvenido a tu podcast. ¿Cómo estás? no, muchas gracias a ti por la invitación, pues por supuesto todo tu auditorio también y pues sí, listo para platicar, para ahora sí que yo estar precisamente del otro lado y responder todo lo que quieras saber. Entonces, al contrario, para mí un placer estar aquí. Fabri, en 3 palabras, para empezar fuerte, ¿cómo te definirías? Tres palabras, pues a ver, la primera, soy una persona responsable, ¿sí? Okey, Responsable en este sentido, también honesto. Y la tercera, pues no sé si decirlo, a ver, tengo a lo mejor tres adjetivos para describirme en este sentido, que puede ser eh, necio, aferrado, o en este caso también lo que podría ser perseverante, ¿no? Que a lo que hoy van de la mano un poco. Entonces, ese okey. tercer adjetivo, pues lo pongo ahí, ¿no? Más o menos, depende de la persona que me conozca. Okey, y ahora sí, platiquemos de tu infancia, Fabri. Mucha gente, te ve en radio, te ve en coberturas, te ve en Twitter, te ve haciendo entrevistas, pero platícame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Realmente siempre estuviste apegado al deporte? ¿Viene como herencia familiar? ¿Tienes alguien que te lo inculcó desde pequeño? ¿O fuiste tú mismo quien fue abriéndose paso en este mundo de la curiosidad siendo niño por los deportes? ¿Cómo fue que tienes tus primeros acercamientos con los deportes en general? Sí, pero pues con los deportes al final de cuentas creo que como cualquier persona, incluso como cualquier niño, pues uno está cerca de ellos, ¿no? Y Sí, como herencia a lo mejor te puedo decir desde mi abuelo, mi papá, el tenis siempre les gustó, incluso okey, mi abuelo a nivel amateur, yo en algún momento lo practiqué, pero de muy chico nunca fue realmente mi pasión. También por ahí estuve en taekwondo y demás, pero o sea, ya realmente que yo viera el deporte, pues más allá de una actividad extracurricular o de algo que en el recreo y sí, sí, demás, pues fue ya más hacia los 9 años y fue precisamente más por mí, ¿no? O sea, por ejemplo, okey, pues obviamente como cualquier niño mexicano, pues el fútbol es el deporte predilecto, ¿no? El que sí, juegas claro, en la primaria, del que platicas con mucho o poco conocimiento, pero del que platicas con tus compañeritos y demás. Pues en este caso, pues la realidad es que en mi familia no son tan futboleros, o sea, en okey, aquel momento, a su vez, mis primos, por lo mismo sí tenían cierto acercamiento, ellos son más grandes, acercamiento al fútbol, pero de igual manera, ¿no? Muy por este tema de al ser un niño mexicano, sí, pues sí. de una u otra forma te terminas acercando al fútbol. De hecho, o sea, hoy ya mis primos no ven, yo creo que ni 10 minutos de Okey, fútbol a okey. la semana, y al final yo me termino acercando en parte por ese acercamiento con mis primos y en parte por mera curiosidad. Es decir, yo recuerdo que de pequeño me ponía con mis juguetes y demás, no veía nada que me agradara en la tele y ponía Fox Sports, un Claro. programa que pasaba las repeticiones de la Copa Libertadores. Recuerdo muy bien. Y incluso llegaba mi mamá y me decía, ¿por qué estás viendo fútbol? O sea, ¿por qué te empieza a gustar, no? Sí, sí. No, nada más lo veo porque quiero ver los goles. En sí, lo demás me aburre. Yo no solo quiero ver los goles. Dice, bueno, pues está bien, ¿no? Nada más, no te vuelvas tan apasionado, que yo tuve un novio así que cambiaba sus planes para ver el fútbol y me dejaba así. Y Okey, pues ya de ahí después me tocó una época en la que yo siempre he sido aficionado a los Pumas, en su momento al Manchester, bueno, más bien al Manchester United y en su momento al Barcelona. Entonces me tocó okey. una época en el 2009 en el que Pumas Sí, campeón de liga, me tocó al verlo, incluso me Morelia, atrevo a decir que fue, sí, exactamente, incluso me atrevo a decir que fue el primer partido de fútbol que vi completo en toda mi vida. ¿no? Y además consiguió que en esta Champions del 2009 en Roma jugó Barcelona contra Manchester United. United, la primera de las finales. Y pues ya de ahí prácticamente, te digo, a partir de esa final, desde la final de ida Pumas contra Pachuca, jamás viví un fin de semana sin ver fútbol, ¿no? A partir de ahí fue que ya me empezó a gustar y que ya también lo empecé a practicar un poco más, pidiéndole a mis papás que me metieran a escuelas de fútbol.
que como te decía, ya cada fin de semana lo veía, ya sea fútbol Sí. mexicano, de otras ligas y demás, y empecé a ver el fútbol como algo que era parte de mi vida. Y fíjate, es curioso, si lo ves en retrospectiva, como era hace muchos años, ¿cómo fuiste tú? Quizás quien empezó a imponer un poco más el fútbol en tu casa, que ahora me Sí, imagino que el tema ya es fútbol por el tema de tu chamba, etcétera, y conforme fuiste llevándolo ahí. Y también creo que es bonito recordarlo, porque uno siempre tiene que tener, o normalmente tenemos un recuerdo presente de un partido en específico, de ese jugador o equipo en sí, específico, sí, y creo que a ti te tocaron 3 muy buenos, y es aquella final también, entre Manchester United y Barcelona, que a la postre nos dejó una gran rivalidad entre Messi y Cristiano, creo que también lo hace sí, más de película. Fabri, sobre esa línea, normalmente a muchos invitados, creo que a la mayoría les he preguntado esto y es un tema que también quiero tocar contigo. Ya lo dijiste, México lo asocias con el fútbol prácticamente, es el deporte más popular, pero también muchos dicen por ahí que todos o casi todos somos futbolistas frustrados. ¿Te consideras sí. parte de este grupo de futbolistas frustrados? No por decirlo feo, pero ¿crees que eres parte de este selecto grupo? Sí, pero de forma muy diferente, ¿no? Yo no soy el típico de fue por la rodilla, que por cierto ahorita con el frío me duele la rodilla derecha, pero yo no Okey. soy de esos que estuvo a nada de ser Sí, sí, sí. profesional y por la rodilla, por una u otra cosa no lo logró. Yo al contrario, o sea, me empieza a gustar el fútbol, empiezo a ir a escuelas de fútbol, a entrenar que en la escuela, a jugarlo más seguido igual en el recreo con mis compañeros y demás. Y oh, sorpresa, soy pésimo jugando fútbol. Soy pésimo jugando fútbol. Y digo, en Okey. general, en cualquier actividad física soy Sí, súper tronco. Y la realidad, eso a su vez me llevó muy rápido a encontrar mi profesión en el periodismo deportivo, ¿no? Es decir, okey. muy chico, incluso también apoyado por mis papás, me decían, bueno, mejor no eres tan bueno, pero pues, si te gusta tanto el fútbol, te quieres mantener cerca del deporte en general, pues puedes ser periodista deportivo. Entonces, Okey. te digo, de una u otra forma sí, soy futbolista frustrado porque en definitiva hubiera sido mi gran sueño ser Sí, claro. futbolista, pero pues, muy pronto también entendí que ese no era mi camino, ¿no? Pero que podía a su vez encontrar Claro. otra profesión en la cual permanecer muy, muy cerca de la cancha. Oye, y brevemente, antes de que toquemos este tema así superenfocado, lo mismo, eso que te comentan tus papás, ahora que ya narras partidos, ¿eso te orilló? O sea, ¿tú narrabas ya de chico los partidos, o fue ya cuando fuiste creciendo un poco más, no sé, en la adolescencia? Sí, es igual que seguramente muchos narradores, o al menos muchos Sí, narradores de nuestra época, con el FIFA, ¿no? Yo me ponía a claro. jugar FIFA e imitando, por ejemplo, a Martinoli. En su momento, ¿no? Okey. Las frases de Martinoli, de, no, bueno, ¿de qué te Sí, vas a sí, sí. disfrazar hoy? Te llamabas Marte y demás. Y me gustaba a lo mejor no narrar todo el partido completo, pero sí en ciertas jugadas me metía y hacía yo de Okey, okey. la de narrador en el FIFA y la realidad es que ya de igual forma, conforme fui creciendo, en algún momento incluso yo pensé en dejar de lado el tema de narrar. Yo consideraba que no estaba hecho para narrar Okey. y dije, bueno, a lo mejor simplemente me quedo como analista. ¿Por qué? Sí. Porque a mí no se me daba tanto el tema del ritmo, ¿no? A ver, Sí, cuando sí, uno sí, es narra necesita tener complicado. un ritmo muy alto en cuanto a rapidez, evidentemente también el pensar, ver, Claro. identificar, tener datos. Y esa parte del ritmo a mí me costaba muchísimo. Y es hasta apenas hace 2 años y medio, 2 años, 3 meses incluso, que de nueva cuenta me senté, me puse frente a la televisión, empecé a narrar y por primera vez me gustó cómo narré. Okey. Entonces, o sea, en realidad sí, siempre tuve en mente el tema de la narración, pero sí hubo un momento en el que, digamos, deserté, ¿no? Por Claro, esa claro. parte. Y ya posteriormente me empezó a gustar y entendí que todo era práctica y ya a Sí. partir de ahí fue que fui hacia el frente. Y es el tema, fíjate, lo he escuchado muchas veces, sobre todo con el buen, Andrés Baja, que dicen que son las horas de vuelo, donde Sí, sí, no sí. no solamente con narrar, sino en general, a lo que te quieras dedicar, creo que la práctica constante, como dicen, la práctica hace al maestro, y creo que fue, o es lo indicado cuando te quieres dedicar, o quieres ser el mejor, o al menos de los mejores en lo que quieres ser, de grande. Claro. Fabri, ¿tienes, en mente o recuerdas, tienes presente
¿qué FIFA era el que más te gustaba narrar o el que te ayudó a narrar? ¿Te acuerdas? ¿Tienes por ahí el dato o no te acuerdas? Sí, sí, totalmente, y es muy sencillo porque es el último FIFA que compré. Yo nunca he sido hasta eso tanto de videojuegos. Imagínate, es Okey, el FIFA 2011, FIFA 11, o okey, sea, okey. hace ya más de 12 años que Sí, sí, salió. sí. Fue el FIFA 11, digo, a su vez también por ahí el FIFA 2010 me Okey. gustaba mucho. El PES 2008 también, que Sí, fue sí. de mis primeros videojuegos de fútbol. Por ahí esos tres fueron los que más narraba justamente. Y el FIFA 2011, te digo, porque es al final de Sí. cuentas como el más reciente que tengo y por ende el que más tiempo he jugado. Okey, okey. Sobre esa misma línea, Fabri, ya lo tocaste, cuando tus papás te dicen a lo que te pudieras dedicar cuando eres chico, tú, una vez que ya eres adolescente y es una decisión que a muchos les cuesta trabajo, decidir a lo que se quieren dedicar, porque es prácticamente, no siempre, pero a lo que estás orillado a dedicarte la mayor parte del tiempo. ¿Tú ya tenías bien en claro qué era lo que te querías dedicar? ¿Te fue muy fácil tomar esa decisión de entrar a la UNAM y saber a lo que ibas a qué ibas a estudiar? Sí, totalmente. De hecho, todos mis amigos me dicen, oye, qué envidia que tú no tuviste ese dilema. Sí, Porque sí, claro. yo, la verdad, desde pequeño, quizá te puedo decir 11, 12 años, o sea, lo que sí te aseguro, yo desde la secundaria ya sabía que me quería dedicar a esto, que quería Okey. estudiar comunicación y que quería ser periodista deportivo. Entonces, sí, en definitiva, no me costó absolutamente nada decidir que quería estar pues, de este lado, ¿no? Pues, siendo Sí. periodista deportivo. Y eso mismo o sea, a muchos que nos pasa, puede pasar con comunicación, artes, cualquier cosa. El hecho de que a ti te gusta, siento, ya me dirás si estoy correcto o equivocado, que te da un Sí, plus porque te apasiona, ¿sabes? Digo, obviamente hay claro. materias de relleno que dices: "Güey, yo no quiero ver esto, yo quiero estar en la cabina de radio, o quiero estar ya, escribiendo, etcétera, etcétera, etcétera". Creo que esa pasión o ese gusto te lleva un paso enfrente, o al menos para querer seguir aprendiendo y seguir mejorando. ¿Lo ves más o menos de esa forma? Que bueno, aquí paréntesis, o sea, yo siempre tuve en claro qué me quería dedicar y el paso Sí, que sí. era para dedicarme a esto, que era estudiar comunicación, para académicamente yo di la carrera y bueno, la odio, todavía no la acabo, o sea, Okey. me faltan por ahí unas materias que ya este semestre las voy a acabar, pero yo he odiado la carrera al 100% justamente por eso, porque realmente el plan de estudios en la UNAM es sumamente teórico, Sí, no tiene prácticamente práctica, valga práctica. la redundancia, y entonces en ese sentido muchas veces yo veía cosas que realmente no entendía cómo me iban a servir y que a la fecha no entiendo cómo me iban a servir en este mundo Sí, del periodismo y menos del periodismo deportivo. Yo siempre le deportivo, decía a sí. mis amigos, ¿yo para qué quiero entender lo que decía Saussure de la Sí, comunicación? sí, Si yo sí. nada más quiero saber y aprender a narrar gol, a gritar gol, ¿no? A veces Sí, yo claro. les decía eso y digo, más allá de que evidentemente, pues, creo que el aprender nunca es malo, o Sí, sea, sí claro. siempre lo vi de esa forma, pero sí académicamente nunca me apasionó la carrera, o sea, me gustaba y, por ejemplo, no me veía a lo mejor de la misma forma estudiando ingeniería que comunicación, o sea, en Claro. ingeniería sí hubiera sido totalmente un desastre, pero sí tampoco comunicación la pasé bien, ¿no? Y repito, estoy seguro que también más por el plan de estudios de la UNAM, en la que prácticamente la mitad de la carrera llevé también materias de sociología, Sí. de administración pública, de ciencia política, relaciones internacionales, antropología y cosas totalmente distantes y distintas a gritar, güey. No, y al final de cuentas, uno lo que quiere cuando se dedica a esto es estar prácticamente comunicando, o sea, tener algo de Sí, sí, práctica, no sí. estar escribiendo, memorizando fechas, que uno sabe que cuando salga la carrera, o es más, la siguiente semana, después de que las tengas que pedir o que te las pidan, creo que no te vas a acordar. Y en cuanto a calificaciones, ¿cumplías? ¿Te considerabas uno bueno, uno normalito, o realmente a veces sí decías: "Güey, pasé de milagro"? No, bien, bien a secas. O sea, por ejemplo, ahorita te puedo decir, yo ya estoy en tiempo extra en la carrera, pero porque también precisamente yo sí soy mucho de que mis actividades obligatorias me tienen que gustar, ¿no? Y en Sí, este claro, caso, por ejemplo, no me pesa mi trabajo, que es algo obligatorio, no me pesa porque me gusta mucho. Entonces, claro. yo cuando en la carrera me encontraba con un profesor que no me gustaba cómo daba la clase, pues Sí, aprovechando también que estaba el UNAM, yo de inmediato daba de baja la materia. O sea, okey. prefería volverla a cursar con otro profesor con el que Sí, a lo sí. mejor pues, aprendiera menos o no,
pero con el que la pasara bien y con el que claro. realmente, pues sí pudiera tener cierto aprendizaje a acabar esa materia con ese profesor, ¿no? Eso, pues al final de cuentas me fue acarreando algunas materias, pero cuanto a calificaciones, bien, creo que también hubo un antes y un después de la pandemia, porque Sí, a su vez había cierta motivación para irme de intercambio, claro. y por ahí esas cuestiones que con la pandemia pues se fue esa motivación y a su Sí. vez pues también me relajé un poco, pero siguen sin ser malas mis calificaciones, por ahí arriba de 8.5 todavía, pero Bueno, pues sí, está bien. en su momento estuvieron bastante altas que ya ni quiero decir el número porque lloro. Oye, y creo que ese punto es importante, tener un maestro que te haga que te guste lo que estás viendo. La forma de explicar creo que es importante, y más Sí, sí, cuando sí. ya sabes que si un maestro no te lo quiere enseñar de buena forma, hay miles, de otras formas donde puedes, aprender. Hay Internet prácticamente lo tiene todo, y creo que ese es primordial. Porque los maestros, si bien no todos, no los vas a recordar a todos, hay muchos que te marcan. Creo que los que más uno puede recordar son aquellos que te transmitían, y hacía que te gustara, así fuera el tema más aburrido o el primer tema del semestre, ¿no crees? Sí, no, totalmente. Y hasta eso también con quienes te relacionas mejor, ¿no? O sea, Sí, por claro. ejemplo, yo recuerdo mucho a profesores con los que a lo mejor ni siquiera tenían o eran materias que ni me gustaban. Por ejemplo, uno de los que más recuerdo, estadística, ¿no? El Okey. profesor Enrique Ortega. Estadística lo recuerdo mucho porque me dejaba muchas cosas marcado y que incluso, a pesar de ser estadística, Sí, me enseñó mucho en cuanto a la observación, en cuanto okey. a partir de esa observación cómo sacar conclusiones o cómo generar líneas de Sí. investigación que pues, al final de cuentas eso también tenía mucho que ver con el periodismo, pero Sí, pues digo, claro. la materia de estadística nada que ver, pero por ejemplo es de los que más me marcó. También Okey, por ahí un par de profesores de historia, que por ejemplo a mí me gusta mucho la historia esa de México, del mundo. También los okey. profesores de historia son los que me terminaron marcando de una u otra forma. Entonces sí, mucho también tiene que ver justo con esas formas, ¿no? Las formas de enseñar e incluso no tanto con la materia, incluso Claro. en este caso. Ya que tocas la pandemia, Fabri, me lo he preguntado a mí mismo, se lo he preguntado a amigos, a mis papás. Si tú estuvieras ahora de frente y tuvieras 2 opciones, seguir, omitir la pandemia, o sea, no haberla vivido, o seguir como va tu vida, ¿qué decisión tomarías? ¿Cuál de las opciones pondrías? Obviamente, no haciendo menos lo complicado que fue en temas de salud Claro. para la gente, pero en lo personal para ti, para tu persona, para ti solito, ¿omitirías la pandemia o la volverías a vivir? Para mí la pandemia tiene dos versiones, que es la laboral y la social. A lo mejor en Okey, la social te diría la omito por completo, pero la verdad en la laboral la mantendría al 100% y por ese sentido también, o sea, me decantaría por mantenerla, porque, a okey, ver, en primera, afortunadamente, el COVID no le pegó a mi familia en lo sí, absoluto, prácticamente nadie cercano, afortunadamente. Y por el contrario, o sea, laboralmente me ayudó bastante porque prácticamente sin la pandemia, quizá yo no estaría donde estoy ahora, y no por minimizar, evidentemente, mis capacidades, sino por sí, la forma en la que logré llegar en este caso a W Deportes, que, pues bueno, que me di a conocer, ¿no? Fue que precisamente claro, conocí al director, a Juan Carlos Zúñiga, mediante un curso de Zoom que empezó a impartir gracias a la pandemia, ¿no? Entonces, te digo, quizás sin la pandemia no hubiera llegado a eso, y además, durante la pandemia también tuve la oportunidad de colaborar en dos medios digitales, pero primero en uno llamado Contrapunte, con sí, compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde prácticamente me curtí como narrador. O sea, antes de entrar a okey, W Deportes, los 8 meses anteriores yo ya había narrado, o al menos cada fin de semana, por lo menos narraba un partido para okey, medios digitales, para Facebook y lo que quieras, pero narraba un partido y eso, como te decía, las horas de vuelo, ¿no? Me fue claro, generando experiencia y demás, y posteriormente me buscaron de otro medio digital llamado Intensamente Deportes, con el que también conocí un gran amigo del medio y que además también pude seguir desarrollando estas habilidades, ¿no? Entonces, sí, yo realmente mantendría mi vida como está actualmente con la pandemia, ¿no? No la cambiaría, no la quitaría. Fabri, estoy haciendo un poco de memoria y acabas, de hacer que me desbloquee un recuerdo. Dime si Sí, estoy bien o estoy mal. Por ahí, cuando empezaste a narrar, no sé con cuál me imagino que con el primero, con los compañeros de la facultad. contrapunte. Eh, yo sé que te va a sonar este nombre, igual le mandamos un saludo a Fer, Ajá. Valiente. Una vez Ah, me ok. no sé si estoy bien,
pero Sí, alguna vez narraban en YouTube, ¿no? O sea, ¿se escuchaba en sí, YouTube? ¿Alguna era vez? YouTube y Sí, también dime. Facebook. Ok, ¿alguna vez narraste con ella? Porque me acuerdo que alguna vez me metí a escuchar a Fer y creo que no sé si era contigo o eran con 3 compañeros, o sea, eran 3 junto con ella. No sé si eran 2 Sí, o 3, pero ya tú me dirás si estoy bien o estoy mal. sí, pues depende, ¿no? De las transmisiones, pero a ver, con ella sí me tocaron una serie de partidos, ella analizando, yo narrando, le Okey. mandamos un saludo a la apodada licenciada. Sí, exacto. Este, y sí, me tocó narrar algunos partidos con ella, te digo, ella en el análisis y seguramente también en alguno de esos Sí, partidos claro. no estábamos nada más ella y yo, sino que estábamos también algunos otros compañeros, pero sí justo era en contrapunto en este medio Okey. de la facultad en donde me tocó también coincidir con ella en transmisiones de fútbol. Okey, Fabri. Bueno, ya que desbloqueaste un recuerdo que realmente no tenía idea en estos momentos apuntado, platícame ahora sí, ya dijiste W Radio, ¿cómo se da tu llegada a W Radio? ¿De qué forma te cambia la vida tu llegada a un medio bastante respetado y Sí, sí, bastante sí. admirado por muchos, incluyéndome? ¿Cómo se presenta la oportunidad y de qué forma asimilas que ya estás en un medio reconocido dentro del deporte? Sí, pues a lo mejor pues yo habitualmente la gente, mucha gente que me ubique de W Deportes, me ubica en mi pues, más reciente etapa, que entré en agosto del 2021. Sin embargo, también para entender más o menos cómo yo llego a W Deportes, hay que platicar de la otra etapa que yo en algún momento, en mi último año de prepa, de verano del 2017 a verano del 2018, antes del Mundial de Rusia, Okey, yo estuve colaborando con un programa antiquísimo llamado Comentando el Fútbol, de don Jesús Domínguez García, el apodado decano de la radio deportiva, y que okey. también, pues bueno, es uno de los formadores de talentos del Sí, periodismo deportivo, pues más grandes de México. Bajo esos micrófonos de Comentando el Fútbol surgieron claro. Francisco Javier González, Fernando Schwartz, Sí, sí. Miguel Ángel Luis Castillo, entre otros. Y yo estuve ahí un año, todos los miércoles de 6 a 7 de la mañana, me tocaba ir ahí a W Deportes. Tenía una sección, me daban ahí a leer ciertas cosas, empezando pues mi carrera, ¿no? Salgo de ese año que también fue muy sorpresivo para mí entrar, o sea, literalmente Okey, yo iba de oyente para ese programa, ellos sabían perfectamente que yo quería ser periodista deportivo, y de la nada, don Jesús Domínguez, con ese oído clínico y que en paz descanse, también sí, le claro. agradezco mucho por la oportunidad que me dio en aquel entonces. Literalmente no me escuchó ni hablar 5 minutos, me metió ese día al programa en vivo, me entrevistó y acabando ese bloque en los anuncios me dice, te quiero aquí todos los miércoles de 6 a 7 de la mañana, ya vas a formar parte del programa. Entonces, pues, de Okey, entrada ahí, más bien mi proceso de asimilación de pertenecer a W Deportes fue antes claro. de esta etapa, ¿no? Okey, Fue a mis okey. 17 años, cuando yo estaba en mi último año de prepa. Pasa eso, yo salgo de comentando el fútbol y pues bueno, paso prácticamente 3 años como tal fuera de un medio tradicional, ¿no? Porque Sí, yo entro a Contrapunta a finales de 2020 y durante esta etapa yo empecé a tomar cursos en Zoom, precisamente con Juan Carlos Zúñiga, director de W Deportes, y también con Alberto Bernard, analista en W Deportes, y traían a otros talentos también del periodismo deportivo de invitados, y yo desde un inicio, pues también lo hice con la intención de empezar a darme a conocer, ¿no? claro. Dar a conocer mis narraciones, mi voz y demás. Y pues constantemente yo ya había pedido un par de oportunidades con Juan Carlos Zúñiga, entrar de becario, pero por lo mismo de la pandemia no había espacio, ¿no? No había la Sí, posibilidad. Y es finalmente en un segundo curso de narración, él ya me había escuchado narrar en diciembre del 2020, y finalmente en abril del 2021, yo ya con 4 meses de experiencia narrando, como te decía, en Contrapunte, muchísimos partidos, ¿no? A veces me tocaba incluso narrar 2 por fin de semana más, okey. y que evidentemente pues me curtió muchísimo, pues Sí, claro. quedó sorprendido, o sea, por palabras de él, realmente dijo, me sorprende mucho lo que has mejorado, y a los 15 días me comentan, se abrió un puesto de practicante, ¿te animas o no? Y yo, claro, perfecto, ¿no? Y para ese entonces yo estaba entrando a mi último año de carrera, y realmente yo dije, bueno, quizá me aviento un año de practicante y salgo de la carrera y con trabajo, ¿no? O sea, eso Sí, claro. estaría de lujo y sería mi panorama ideal, pero
para eso también corro con la suerte de que a los 2 meses se abrió una plaza y afortunadamente me contratan como redactor, ¿no? Ok. Entonces, es así más o menos como se da esto, que la verdad fue un proceso también muy rápido, porque como te digo, yo me veía de practicante un año por lo menos, si no es que más, Sí. y al final de cuentas, pues a los 2 meses yo ya estaba firmando mi contrato con W Deportes. No, y lo rápido que fue una vez que ya, o sea, ya eres grande, ya asimilas un poquito mejor las cosas. Me imagino que igual el golpe de realidad dentro del buen modo cuando tenías 17, 18 años que vas saliendo de la Sí, prepa, cuando creo que muchos, digo, sí sabíamos qué o sí sabías que ibas a, o acá dónde querías ir, pero de todas maneras el impacto de estar con una voz o con las voces con las que estuviste rodeado, creo que también debe ser un golpe anímico bastante fuerte en el sentido de motivarte, ¿no crees? no, claro, por supuesto, porque además, o sea, realmente pues yo pasé, por ejemplo, de ver a Zúñiga en una pantalla y como un Sí, claro. profesor a verlo ya como mi jefe, de igual forma, o sea, te comentaba este antecedente de cuando estuve en la prepa, porque yo realmente quedé pues impactado, no quieras o no, ya nuestra generación no escuchaba tanto, no, ya no Sí, escucha sí, tanto la radio. Y sí, yo ya sí, estando ahí en W Deportes en esa etapa de prepa, pues yo realmente quedé impactado de todo lo que se hace en la radio y yo claro. sabía que en algún momento quería regresar en W Deportes, ¿no? O sea, tampoco fue como el único o el medio que me abrió las puertas y por eso ya me quedé aquí, no. O sea, realmente yo quería estar en W Deportes y el hecho de que lo haya podido lograr y Sí, claro. mediante estos medios, que en este caso, pues bueno, fue poder acercarme a Zúñiga Sí. por el curso, pues bueno, en definitiva, pues sí fue como dices, una gran motivación y poder estar pues prácticamente de inmediato al aire, también en Sí, sí. programas como Territorio Puma, que ahí prácticamente a la semana de estar de practicante me metieron al aire y estas cuestiones, pues sí, realmente fue una gran motivación. Fabri, antes de, haciendo un pequeño paréntesis sobre tu trayectoria, me gustaría preguntarte, somos más o menos de la edad, somos realmente Sí, jóvenes a comparación de la gente sí, sí, sí. que lleva tiempo en el medio. Tu opinión acerca de los streamings, de la gente que usa plataformas YouTube, Twitch, etcétera, canales Facebook, TikTok, ¿crees? Vamos a tocar varios puntos, pero ¿tú crees que ahora en estos momentos, con la etapa del podcast, con lo fácil que es subir un audio y que te escuchen, crees que se está infravalorando un poco a la radio? Tú me decís mucho o poco, pero así de esa forma te lo quiero preguntar. A ver, no sé si infravalorando, pero más bien tiene más competencia. O sea, creo que Ok, más bien a los locutores, a la gente que trabajamos en radio, nos exige aún más porque, a ver, sí, quieras o no, la radio siempre va a tener de entrada un nicho diferente, ¿no? A la gente sí, que cien por escucha ciento. podcast, a la gente que escucha streaming, tanto por edades como por nivel socioeconómico, pero a su vez no podemos precisamente dejar a un lado ese nicho que ya Claro, está, digamos, alejado de la radio porque van a ser precisamente los que a la postre pues sí, van a ir desplazando a los que actualmente son nuestro nicho. Entonces, más que infravalorar, creo que es una gran competencia y es una gran oportunidad para la radio de poder resurgir, ¿no? O sea, creo que yo lo vi en este mundial, pues precisamente con los streamings. Al claro. contrario, creo que nosotros como W Radio, W Deportes, que fuimos la única radiodifusora con el Sí, sí, derecho o los derechos de los 64 partidos del mundial, pues realmente nos escuchaban muchísimo, que todos, sí. porque si este partido fue por Sky, que fue por VIX y demás, pues realmente nosotros éramos la plataforma a la que la gente recurría, Sí, fuera un niño de 16 años, fuera un señor de 54 años, fuera el taxista o fuera el empresario, realmente recurrían también a nosotros sí, y claro. en ese sentido también nos exige a no solamente decir, nosotros tenemos los 64 partidos, van a venir a nosotros, sino que también hacerlos con calidad y Sí, hacer que claro. la gente pues pueda o poder nosotros generar este engagement de que la gente se quede no nada más porque somos la única opción, sino porque somos la opción de su preferencia. Entonces, para mí realmente creo que es una oportunidad más bien para poder reinventarnos y pues Claro. poder precisamente seguir vigentes como medio de comunicación. Y en general creo que la parte de renovarse por estos, medios, no antiguos, pero que ya tienen cierta historia dentro de Sí, sí, sí. México, creo que esa parte de renovar es necesaria porque ahora vemos, cuántas plataformas ya transmiten los partidos de la Liga MX, cuántas personas ya los pueden comentar desde su casa viéndolo en una televisión al lado, en su canal de YouTube, Sí, sí, Twitch, sí. Facebook, etcétera, etcétera. Creo que es importante.
Y es esa gente, o en general, para todos los temas, la gente tiene que renovar, porque si no te renuevas con la tecnología, creo que te vas a empezar a puedes quedar estancado y ahora va a ser difícil volver a ponerte a la pues, a la par de los distintos, Sí, de exacto. esas competencias, ¿no? Sí, no, y más que incluso, por ejemplo, ver al 100% estas plataformas como competencia, creo que también las debemos ver como aliados. Por ejemplo, también te Claro, pongo de ejemplo, en el Mundial, pues todos los partidos los transmitimos, esa misma transmisión de radio la transmitíamos en YouTube, en Facebook, sí, y sí, sí, nos fue bastante bien. En ese sentido, pues también tenemos programas en streaming, tenemos programas que pasan a través de YouTube, obviamente tenemos un equipo digital que le mete a Twitter, a Facebook. Entonces, claro. o sea, realmente más que ver como competencia este tipo de plataformas, creo que también las podemos ver como aliadas para, sin dejar de lado que nuestra principal vía de comunicación es la antena, es el radio, Sí. pues poderlo añadir para precisamente nosotros continuar llegando a más personas y a nichos diferentes de los que habitualmente manejamos. Fabri, ya lo decías, la renovación, la parte de aliarse, creo que todo mientras sume y tenga un buen producto, la gente lo va a agradecer y entre más gente te ve, porque la exigencia es mayor, entonces por ende cualquier medio de comunicación digital, etcétera, etcétera, creo que tiene que responder con un buen contenido. Cambiando de tema, no sé si es la fecha exacta, pero el 24 de agosto del 2021 tengo anotado que fue tu primera Sí. cancha. Tú dime si estoy bien o estoy mal y platícame cómo fue la experiencia y qué se siente vivirlo después de todo el tiempo que estuviste preparándote. Sí, 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 la verdad fue una gran experiencia. Creo que el 24 fue el día que la subí, no, creo que fue el 23, algo así, a lo mejor Ok, fue un ok. día antes o algo así, pero sí, por la fecha y sí, realmente fue una gran experiencia porque para ese entonces yo todavía seguía siendo practicante ahí Ok, en W Deportes, o sea, yo firmé contrato hasta el 1 de septiembre, pero quieras o no, yo seguía siendo practicante, nunca me había tocado hacer una cobertura en un estadio, ni mucho claro. menos entrar a una transmisión y más aún fue impactante porque prácticamente iba el equipo estelar de W Deportes, el que siempre ponía, ¿no? Juan Carlos Zúñiga narrando, Alex Gómez analizando y Hugo Marcelo en la locución comercial. Entonces, el que me pusieran ahí con esa responsabilidad Sí, de claro. estar a nivel de cancha, bueno, en el estadio, porque ahorita también hago una acotación en el estadio, pues sí, realmente para mí fue pues un gran premio por lo que había hecho y sobre todo, te digo, más aún siendo practicante, ¿no? O sea, realmente sí me agradó bastante ser considerado para esa situación y sobre todo, pues una responsabilidad muy, Claro. muy grande, ¿no? Tanto responsabilidad como una plataforma, como una manera de exponerme, ¿no? O sea, tanto para Sí, bien como para mal, porque si lo hacía mal, pues bueno, evidentemente ahí a lo mejor podía poner en duda mi capacidad, pero sí, realmente fue una gran experiencia. Y como te decía, yo era en realidad el único que estaba en el estadio, ¿no? O sea, todos ellos que te mencionaba estaban en cabina. Yo ok. estaba en el estadio y como todavía era pandemia, en sí no fue una transmisión a nivel de cancha, fue desde la zona de prensa del Estadio Azteca, que si la conoces, Sí, hasta arriba, ¿no? Estamos prácticamente abajo no de la abajo. zona Sí, exacto. general, entonces pues, literalmente yo iba con unos binoculares enormes del tamaño de mi cara, porque pues, obviamente a mí me tocaba dar los cambios, que si había una Sí, falta o algo, y realmente no se veía absolutamente nada sin binoculares, ¿no? Entonces también fue un reto mucho más grande el hecho de estar claro. ahí sabiendo con esa responsabilidad de informar lo que pasaba en el estadio y digo, más allá de que tampoco fueron manchados conmigo en cabina sabiendo de esa situación, Sí, pues si quieras o no, al ser la primera vez, pues uno sí se pone pues algo nervioso, ¿no? Sí, habitualmente no sí. soy tan nervioso para este tipo de cosas, pero sí te puedo decir que es de las pocas veces que me he puesto nervioso antes de una transmisión. Y prácticamente te pusieron literal un once estelar, tú eras el Sí, sí, debutante sí, en un escenario importante, en un contexto estadio lleno, si lo ponemos en términos futbolísticos, y te sí, sí, tocó sí. ser el volante que todo el mundo está viendo y que tiene la responsabilidad de llevar, de sacar adelante al equipo Fabri. Después, ya lo platicaste, ya llevas más o menos, vas a cumplir casi, ya son 2 años más o menos que entraste a W Radio, un poco más. No, un poquito menos, de que entré desde practicante, año 7 meses O voy sea, a casi cumplir. 2. Entonces, sí, casi 2, sí, pegado a los dos, pero sí, todavía año y medio más o menos. Ok, y la gente ya lo dijiste, eres fanático a los Pumas, pero te toca primero empezar a cubrir al Cruz Azul.
¿Cómo se da la oportunidad de empezar a cubrir a uno de los cuatro grandes, que para nada es fácil, mucho menos con los temas que vivía el Cruz Azul, que no ganaba un título después de ganarlo, Sí, sí, temas sí. extra cancha, tema de la afición que es bastante exigente, etcétera, etcétera, etcétera? ¿De qué forma asimilas que vas a cubrir ya de forma oficial al equipo del Cruz Azul? No, claro, pues para mí fue un ascenso, evidentemente, y bueno, por cualquier persona fue un gran ascenso para mí porque, o sea, más allá de que Cruz Azul no es un equipo al que le voy, ni mucho menos, pues Sí, mi intención y ya estando uno en el medio, a ver, yo entré como redactor a W Deportes, ya estando uno en el medio, pues bueno, sabe que el siguiente paso a dar es ser reportero claro. de algún equipo. Y pues se abrió la posibilidad porque el que antes era reportero de Cruz Azul, Héctor Hernández, pues sale a Sky Sports y pues en este caso se abre la oportunidad y pues obviamente no la pude dejar ir, ¿no? Incluso por ahí también mis jefes me preguntaron, oye, ¿quieres cubrir Cruz Azul o quieres esperarte que se abra Pumas o quieres decírtele al reportero de Pumas si te da chance y se cambian y demás? Y dije, no, pues, ¿para qué hacemos tanto cambio? Ya estaba Sí, iniciado el claro. torneo y demás. Yo quiero ser reportero y adelante con Cruz Azul, ¿no? Más sabiendo lo que significa Cruz Azul. Okey, ¿recuerdas cuál fue tu primera cobertura, el primer evento como tal de Cruz Azul que te tocó cubrir? Sí, 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 fue como tal la salida de Santi Jiménez. No, miento, Okey, la llegada de Rogelio Funes Mori, de Ramiro Funes okey. Mori al Ramiro, aeropuerto. Sí, 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 literal al segundo día llega Ramiro aquí a la Ciudad de México, ya me pasan información del vuelo y todo. Voy, lo recibo, todo bien. Y al día siguiente me avisa, ¿no? Hoy también Santiago Jiménez está aquí arreglando, él ya había firmado sus papeles con el Feyenoord y demás, pero okey, está aquí arreglando el tema de su visa y de su permiso de trabajo y va a dar una conferencia mañana en la Noria, pero la conferencia va a ser virtual. Ah, perfecto, ¿no? Ya todo listo y demás, al día siguiente llego a la redacción para la conferencia y empiezo a ver que circulan videos, ¿no? De Santi Jiménez llegando a la Noria, de varios reporteros y demás. Pues okey. claro, ahí la verdad como novato, como Sí, sin sí, saber nada, uno no piensa, sí, va a ser virtual la virtual. conferencia, pero obviamente va a estar Santiago Jiménez ahí, pues mi labor también es estar ahí, pues Sí, ya claro. me lancé rápido y todo, lo agarré en la salida sin ningún problema y todo, pero sí fueron, en mis primeros 3 días me tocó cubrir esas dos partes, ¿no? La llegada de Ramiro Funes Mori y la salida o la despedida de Santiago Jiménez de Cruz Azul. Okey. Oye, y en cuanto a partidos, ¿tienes alguno especial, el primero que te haya tocado, o algún otro que recuerdes con cariño del Cruz Azul? Sí, pues el primero sin duda, ¿no? También pues es uno Especial, especial. Ahí claro. fue además mi primera así cobertura a nivel de cancha en el Azteca. Ya me había tocado en CU, pero no en el Azteca. Y además ya como reportero de Cruz Azul, fue el Cruz Azul contra Toluca. Okey, Entonces realmente pues sí, lo recuerdo de forma muy especial. Y en general esa primera semana o esos primeros partidos, porque el torneo pasado fue muy corto sí, la sí. realidad por el Mundial y para Cruz Azul también se le juntaron, ¿no? Porque, o sea, realmente ese primer mes Cruz Azul no salió más que en una ocasión, que Okey, fue contra Santos, y de ahí tuvo 4 partidos seguidos aquí en la Ciudad de México. Dentro de ellos el clásico joven contra América, sí. que para mí fue un desastre porque llovió. Yo a nivel de cancha sí, ¿cómo se llama? Mi impermeable y todo, Impermeable. pero de nada sirvió, se me descompuso el celular entonces Okey, terminó siendo un desastre, pero al final de cuentas, pues digo, fue una cobertura también sí. muy especial, un clásico joven que además el América era local, como tal a mí no me correspondía estar a nivel de Ahí. cancha, pero aún así me consideraron, es decir, consideraron al reportero de América, al mío, bueno, a mí, al de Cruz Azul, y quieras o no, pues es un Claro. partido también muy importante en el contexto mexicano, entonces también esas primeras 3 coberturas las guardo muy bien, ¿no? Además del tema del celular, pues sí, Sí, claro. ese clásico joven que fue de mis primeros partidos además. Okey. Oye, antes de cambiar el switch y preguntarte lo especial que son los Pumas, ¿tienes alguna Sí. entrevista que te ha tocado, que hayas hecho, que haya sido tu favorita hasta ahora? Pues mira, la realidad es que entrevistas mano a mano, incluso en Zoom, me han tocado pocas, ¿no? Es ¿Pocas? decir, a nivel de cancha y demás, sí me han tocado varias, o incluso que agarro a los jugadores Sí, o a claro. presidentes y demás, ahí sí me han tocado varias.
se podría decir que fue una entrevista no pactada, pero Cortas, ¿no? cuando llega precisamente Dani Alves a México al día siguiente, yo sin ser reportero aún ni de Cruz Azul ni de Pumas, pero aún así me habían dicho que podía ir a la presentación de Dani Alves. Ok. Entonces ese día se me prendió el switch y me desperté antes, fui al hotel donde se estaba quedando Dani Alves, sabiendo que su presentación era muy temprano, a las 8 de la mañana. Pues dije, obviamente no va a hacer nada Dani Alves antes de ir Sí, a claro. cantera. Y fui al hotel y lo pude agarrar, ¿no? Junto con otra compañera de ESPN, pero pues eso fue muy especial y por la que me atrevo a decir que me comenzaron a tomar en cuenta para, literal, a la semana me dieron la fuente de Cruz Azul, además de que se abrió la posibilidad, pues siento yo que también por esa parte me comenzaron, ¿no? A tomar en cuenta Claro. para poder tomar Cruz Azul. Y ya como entrevista, pues sí, quizá te podría decir a Jesús Corona, a Chuy Corona, que pues, al final de los partidos de Cruz Azul siempre tenemos la oportunidad de agarrar a alguien en cancha. Sí. No nos dan como tal de parte de prensa a alguien, sino nosotros tenemos que buscarlo. Y pues la Perfecto. realidad es que Corona no habla mucho y esa vez lo pude convencer de que hablara, habló y sí fue, pues para mí también muy Ok. especial porque pues sí es de los pesos pesados Claro. de Cruz Azul en ese sentido. Fabri, ahora sí el switch, por lo que mucha gente por aquí quiere escuchar. El cambio Sí, a Pumas, al equipo de tus amores, ya lo dijiste, incluso me parece que tienes tu tweet fijado, que ya vas a sí. empezar a reportear para los Pumas. Primero, antes de que me platiques cómo es la oportunidad, ¿qué sientes a cubrir, ahora sí que lo repito, al equipo de tus amores, después de que ya lo platicamos al inicio, los viste campeones, los has visto ganar, los has Sí. visto perder, remontarle al Cruz Azul en esa semifinal histórica? Ahora, ¿qué sensaciones te da el poder estar cerca, cara a cara, el ser tú la principal fuente del equipo al que tanto has apoyado prácticamente durante toda tu vida? No, pues sobre todo de mucha responsabilidad, porque pues obviamente yo pasé de ser aficionado, de esos que sigue precisamente a los Claro, reporteros, a las fuentes de diferentes medios, a ahora yo ser la fuente. Entonces, pues al final de cuentas, mucha responsabilidad en ese sentido, también mucho orgullo, porque pues al final de cuentas, uno a lo que aspira también en parte es a cubrir o estar cerca del equipo sí, claro. de sus amores. Entonces, pues sí, sobre todo de mucha responsabilidad, pero también de mucha felicidad por estar cerca del equipo que, pues digo, hasta hace poco lo veía simplemente como aficionado y ahora estar cerca Claro. de los jugadores, de directivos y demás, pues sí, obviamente es un cambio radical, pero que pues lo tomo de esa forma, con mucha responsabilidad. Y sabiendo que ya lo dijiste, es responsabilidad, tratar de dar las cosas objetivamente, la emoción, la seriedad, muchas cosas que involucran que ahora ya no puedes transmitirlo, quizás sí como un aficionado, pero no acaparando Sí, el 100% de tus emociones, ¿sabes? ¿Cómo te dan la noticia? ¿De qué forma lo asimilas? Digo, tiene muy poco, ¿no? Realmente. sí. Sí, pues fue el mes pasado y yo realmente, digo, cuando llego a Cruz Azul tampoco lo hice pensando en que a futuro iba a cubrir Pumas, ni mucho menos, Claro, porque, a ver, también seamos sinceros, periodísticamente Cruz Azul es más que Pumas, ¿no? O sea, la sí, sí, escala habitualmente periodística es Pumas, Cruz Azul, América, al menos aquí en Ciudad de México, América y selección mexicana, ¿no? Entonces, pues quieras o no, yo me salté, digamos, ese escalón de Pumas y estar en Cruz Azul, pues sí, representaba también una gran responsabilidad. Entonces, realmente yo nunca pensé en pedir mi cambio, ni mucho menos, pero pues mi jefe también, a sabiendas de mi afición a los Pumas, que veía que en ocasiones cuando me tocaba ir a cubrir por una u otra razón de eventos de Pumas o cuando no, como ese tema de Dani Alves que fui yo por mi parte, pues sí, lo hacía con mucha más pasión que claro. incluso, pues sí, precisamente a lo mejor con más dedicación. Obviamente no es que con Cruz Azul nunca lo hubiera hecho sin Claro, dedicación y sin responsabilidad, pero pues sí cambia eso. Pues es él el que pues, me lo dice, ¿no? O sea, ya ni siquiera como una propuesta, sino como una indicación, ¿no? Entonces, pues ahí sí yo ya poco que hacer. sí, claro. Me lo dice un día y yo al día siguiente, al contrario, yo estaba decidido a decirle, no, ¿sabes qué? Yo quiero seguir cubriendo Cruz Azul, Ok, porque precisamente tampoco quería dejar de lado el tema de ser aficionado a Pumas. O sea, realmente el torneo pasado sí, lo disfruté mucho, reporteando, haciendo lo que me gusta en mi trabajo y los domingos que me iba al estadio, ¿no? A sí, poder claro. cantar el gol y a gritar gol, mentar madres también Sí, a sí, los claro. jugadores. Y no quería perder esa parte, porque quieras o no, también tenía dos equipos. O sea, no es Sí, que claro. alguna vez me haya decantado por Cruz Azul o le haya ido a Cruz Azul,
pero evidentemente si Cruz Azul seguía avanzando y si a Cruz Azul le iba bien, pues a mí me iba bien también, ¿no? Sí, Entonces, pues claro. quieras o no, tenía dos equipos, a lo mejor dos problemas o dos alegrías, pero eso también a mí me gustaba y lo disfrutaba mucho. Entonces, te Sí. digo, el día que a mí me avisa, yo le digo, sí, sin problema, bien. Sin embargo, después como que lo analicé y dije, no, ¿sabes Sí, qué? Yo claro. quiero cubrir Cruz Azul y demás. Y afortunadamente al día siguiente no va mi jefe y de nueva cuenta ya lo pensé más fríamente Ok. y, o sea, en un análisis interno me dije a mí mismo, a ver, sí, estás cubriendo un equipo que a lo mejor periodísticamente es más importante como lo es Cruz Azul, pero que a su vez es más cerrado y en lo personal, pues no era tan probable que pudiera hacer un mejor trabajo precisamente, ¿no? Es Sí, claro. decir, a mí mismo me dije, puedo ser mejor reportero de Pumas que de Cruz Azul, y no tanto, digo, también por el tema de la afición, sino porque, pues, precisamente al yo estar tan cerca de Pumas desde niño, por la UNAM y por diversas Sí, cuestiones, claro. pues también tengo a su vez más fuentes dentro de Pumas que me permiten, como te digo, ser mejor reportero de Pumas Claro. que de Cruz Azul. Y más allá de que a lo mejor iba a estar en un mejor equipo en cuanto a la reporteada, pues sí Claro. creo que analicé y dije, ¿sabes qué? Sí, lo mejor para mi carrera y para el mismo medio Sí. va a ser que yo esté reporteando Pumas y es por eso que al final tomé la decisión y yo, bueno, tomé la decisión de no tratar de retroceder la decisión y yo feliz, ¿no? Cubriendo Pumas Sí. y también con esa experiencia que dejé atrás de Cruz Azul. No, y al final fue una señal que por algo tenían que ser así las cosas, y afortunadamente así fue. Sí, 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 Y bueno, ha sí, pasado un mes exacto. y todo va bien. Fabri, por último, antes de entrar a una sección bastante interesante, platícame, te tocó cubrir Qatar, algo antes, Sí, algo que muchos hacíamos de chiquitos, verlo, estaba en el sillón, riéndote, quizás con amigos. Ahora lo tienes de igual forma, pero como un trabajo. ¿Cómo fue estar cubriendo Qatar 2022? Ya platicamos desde todas las vías que brindó sí. W Deportes a la gente, tanto en radio como en plataformas de medios digitales. Sí, la verdad es que fue una gran experiencia, ¿no? Porque, a ver, uno pasó rápidamente de la liga, donde además, pues bueno, también me tocó cubrir, por ejemplo, una final, entonces, pues llegué prácticamente, o acabó el torneo, o acabó la final, y yo seguía, pues en este sentido, medio trabajando en temas de transmisiones y Sí, demás, claro. y de forma inmediata meternos al Mundial y una situación que, a ver, me tocó a lo mejor desde redacción, sí, pero que evidentemente pues también era una gran responsabilidad para todos los que nos quedamos aquí en México y sobre todo pues considerando que éramos o que somos un medio con derechos y que tuvimos precisamente los 64 partidos en exclusiva. Entonces, pues sí, realmente fue cumplir un sueño porque pues precisamente pues, esta carrera es muy similar a la de los futbolistas, ¿no? A ver, uno torneo a torneo trabaja para llegar hasta la final, Sí, como claro. reportero para llegar hasta la final, uno en el día a día trabaja para poder mantenerse, digamos, todo el ciclo mundialista Sí. con trabajo, ¿no? Y poder ser considerado pues, en las diferentes tareas durante el mundial. Entonces, pues sí, realmente fue un mes de mucha intensidad, ¿no? En donde prácticamente no había días de descanso, en donde pues había horarios más extensos y por supuesto mucho más trabajo, un ritmo de trabajo mucho más alto, Sí. pero que también me enseñó mucho, aprendí muchísimo y más aún porque también tuve la oportunidad junto con otros dos compañeros de estar apoyando en el tema específico de Pasión W Mundialista, que fue nuestro programa Prime Ok. del Mundial, ¿no? Entonces también era una responsabilidad adicional a la de Sí, claro. redacción y reporteo, que también por ahí me tocó ir que al Ángel de la Independencia, por si se presentaba la gente, Ok. estar en embajadas en su momento, la llegada de la selección mexicana y el regreso del Tata Martino después de la eliminación, que Bien. realmente también fue una cobertura bastante linda. Entonces, sí, realmente fue un mes muy, muy intenso, pero sobre todo de mucho aprendizaje y que además me dejó con ganas de más, ¿no? Porque como tal no Claro. estuve participando en ninguna transmisión de algún partido, entonces, pues, como te digo, al final de cuentas también nuestra carrera se define Sí, por claro. ciclos mundialistas, entonces, pues, uno acaba uno y ya te estás marcando las metas para el otro ciclo mundialista, para ¿Y qué va a 2026, ser aquí en y así va México? uno, ¿no? Sí, exacto, va a ser, bueno, nos va a tocar una probadita, pero Sí, pues claro. precisamente, ¿no? O sea, ya cubrirlo aquí y demás, y con esa experiencia en Claro. redacción, que creo que también es parte del proceso, ¿no? No sé cómo Sí, me sí. hubiera ido si me hubieran mandado directamente a Qatar, seguramente lo hubiera podido hacer bien, pero
pues creo que también hay procesos y en este caso, por Claro, haber cubierto ya un mundial en redacción, ya a lo mejor en un futuro me da más armas para ya poderlo cubrir en el lugar en donde se sí, dé la claro. Copa del Mundo. Entonces, pues sí, realmente fue una gran experiencia con mucho aprendizaje y de la cual pues seguramente recordaré toda mi Sí, vida. claro. Fabri, por último, una sección, un ¿qué prefieres? Te doy opciones, A preguntas ver, abiertas y ya tú vas diciendo cuál es tu venga, respuesta correcta, ¿va? ¿Cristiano o Messi? complicado, pero me voy con Messi. Ok. A ver si esta más o menos sé qué vas a decir, pero narrar o reportear. También en los últimos meses se me ha complicado, pero narrar al 100%. Ok. ¿Barça o Madrid? Barça, Ya dijiste que United o City, pero a ver, ¿Chelsea o Manchester City? Chelsea. El City es el rival odiado Sí, de claro. Manchester, ahí sí, jamás, jamás. Tu mejor partido narrado. Mejor partido narrado. Uy, está complicado porque, a ver, hay partidos importantes, pero que a su vez a lo mejor no he quedado yo tan satisfecho. Yo a veces Sí, soy muy claro. perfeccionista y muy exigente conmigo mismo, pero el mejor partido narrado quizá sea alguno de Liga MX, por ejemplo, uno que me tocó, mi primer partido de hecho de Liga MX, un Necaxa Atlético de San Luis, Ok. me tocó narrar el primer tiempo, ese me gustó mucho. Y el más especial, la final de ida de la Liga MX femenil en el Estadio Ok. Azteca, apenas lo de este torneo América contra Tigres, fue la primera vez que me tocó narrar en un estadio, Ok. ambientazo además. Sí, sí. Entonces, también, por supuesto, esa fue muy especial y también, digo, como te digo, soy a veces muy exigente conmigo mismo, lo hice bastante bien, estoy seguro, pero me hubiera gustado hacerlo mejor y más por el escenario en donde me encontraba. Ok. Tu mejor partido reporteando. Mejor partido reportando, sí, la final de vuelta de la Liga MX, que Ok. ahí, además de que fue muy importante, también me gustó y disfruté mucho la transmisión en Pachuca, a su vez como también la semifinal de, esa, de ese torneo ahí en Pachuca. Entonces, el Pachuca Monterrey y Pachuca Toluca, sin lugar a dudas, han sido mis Ok. dos mejores partidos a nivel de cancha. Ídolo de la infancia. Darío Verón, al 100%. Ok. Dani Alves o Marcelo. No, Dani Alves, Ok. nuestro Pumaboy. Ok. Jamaica u horchata. Horchata, El mejor sabor de helado. chocolate, Ok. El mejor sabor de paleta. de paleta De helada hielo. o... De hielo, sí, Ah, de ok, hielo. paleta de hielo o de cajeta. Ok. Suadero pastor. Pastor, Bien. Frío o calor. calor, Playa o montaña. playa. Ok. Tu peor oso en una cobertura. Mi peor oso, a ver cuál podría ser. Deja pienso, porque, a ver, a lo mejor no he tenido uno tan grande, pero sí he tenido varios, entonces, pequeños, como te digo, pero pues a lo mejor sería esa vez que, por ejemplo, me pasó lo del celular, o fue como una seguidilla más bien, que te decía que se me descompuso el Sí, sí. celular. Esa vez, por ejemplo, no pude grabar conferencias, ni mucho menos, por Ok. lo mismo, ¿no? A lo mejor no fue tanto por mí, pero otra, que fue precisamente a los 2 días, te digo, esta vez que se me mojó el celular fue el día del clásico joven, cuando Cruz Azul pierde 7-0. A Sí. los 2 días voy a la Noria para ver todo lo que se iba a armar, que llegó la afición y todo, hablaron los jugadores con la afición. Yo Sí. grabando todo normal, ya con otro celular, mi micrófono y todo, yo ya mando todos los videos y demás. Me empiezan a marcar en medio de que estaba hablando un jugador y yo colgando y colgando. ¿Por qué me marcan? O sea, me marcaban del trabajo, pues. Y aguántenme, pues estoy aquí grabando, ¿no? Y Sí. hasta que la quinta llamada contesto y me dicen, oye, checa tu micrófono, no se escuchan nada los videos que estás No. mandando. Entonces, No. pues imagínate, ¿no? Digo, afortunadamente había más reporteros, ya me pasaron el audio, emparejar los videos y demás, Sí, claro. pero sí, quizá eso, ¿no? Porque pues, imagínate, si no se hubieran dado cuenta en ese momento o algo, No sí, salía nada. Sí, 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 sí. exacto, exacto. Ok, a ver. En su prime, Schneider o Robin. Robin, Ok, la mejor final de Champions que has visto. la mejor final, por ejemplo, a ver, ¿cuál, ¿cuál puede ser? La de Real Madrid-Juventus, la de ¿La del 2000, ¿qué tres fue? uno? Sí, la del 3-1, 2017 fue, ¿no? Sí, Sí, 2017, esa me gustó bastante, además la calidad de los goles, sí, sobre sí, todo sí. el de Mandzukic, ¿no? Esa, por ejemplo, fue bastante buena.
Y también la de Barcelona-Manchester United del 2011, la segunda, también Sí, una pues, final con un altísimo nivel por sí, completo. claro. Periodista favorito. Periodista o narrador, o en general, gente Primero de los periodista, medios. después veo narrador si quieres. Periodista, yo creo que me quedaría con David Faitelson por todo lo que ha hecho. O Ey, sea, hoy en día es muy criticado y todo, pero el tipo entiende muy bien cómo se deben de ¿A qué se debe? manejar las Sí, redes claro, sociales claro. y tiene una gran historia como periodista. Entonces, para mí, David Faitelson. Ok, ¿y narrador favorito? Narrador sí, sí me tendría que quedar con Cristian Martinoli por Ok, completo, por cómo me influenció a mí. O sea, más claro. allá de que yo, por ejemplo, no soy mucho de hacer chistes o de hacer bromas a lo largo de las transmisiones, o sea, porque de entrada considero que no es mi estilo, no me Sí, sí, sale, sí, pero evidentemente crecí con él y claro. me parece que independientemente de la gracia que tiene, cuando narra al 100% no hay quien lo supere, tiene un ritmo Sí, sí, increíble, el conocimiento evidentemente, su nivel de crítica, su nivel de argumentación, o sea, sí. cuando critica, lo critica con Argumentos. argumentos Sí, sí, sí. bien establecidos, entonces, por todo eso, Cristian Martinoli es el top de la industria. Ok, futbolista que odies Futbolista que odie, o que llegaste a pues odiar, si es que ya no odias a nadie. sí, sí, sí. Ah, bueno, odiar muchos que pasaron por Pumas, sobre todo, por ejemplo, Fabio Álvarez, que ya no está, y Sebastián Saucedo, otros más, ¿no? Otra. Pero así, un poquito más conocidos, pues realmente, o sea, a lo mejor odio deportivo el Chucho Benítez, que en paz descanse por todo el daño que le hizo a Pumas, ¿no? Pero te digo, odio deportivo al 100% Sí, de que claro. era un toro goleador ese tipo. Ok, futbolista que más admires, no que sea tu favorito, pero que más admires. Que más admire, pues Darío Verón al 100% O sea, contigo, él es sí mi es ídolo. todo. Ok, Sí, 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 para mí sí, porque además para mí es el máximo referente de Pumas, o sea, a ver si surgió Hugo Sánchez de la cantera y lo que quieras, sí, pero claro. pues digo, qué bueno que se fue a Europa, ¿no? Pero realmente que Sí, haya hecho carrera con Pumas, estaría no bravo. hay jugador más influyente Qué en bravo, sí. Pumas que Darío Verón para mí, y más ganador, pues mucho menos. Entonces para mí sí, Darío Verón al 100%. Si no te hubieras dedicado al medio deportivo, ¿qué te hubiera gustado ser o a qué crees que te hubieras dedicado? Yo que hubiera sido abogado. Ok, Abogado, me gusta mucho el derecho. ok, Incluso en algún momento, o sea, digo, yo siempre quise ser periodista deportivo, pero en algún momento dudé en no estudiar comunicación para estudiar derecho y enfocarlo al deporte, pero ok, siempre dedicándome a los medios deportivos. Al final, pues terminé estudiando comunicación, pero sí el derecho también me gusta mucho. ok. En su prime, Mesut Özil o Gareth Bale. Uf, es que son dos jugadores diferentes, pero Bale en su momento sí. Incluso Ok, siento que en algunas Champions fue más determinante que Cristiano. también lo creo. Isco o Asensio. Complicado, pero complicado, Sí, pero al revés, Asensio, ok, porque todavía está en el Madrid. Por algo seguirá él y no el otro. sí, claro. Un jugador sobrevalorado, ya sea antiguo o actual. Ahora me parece que Neymar, el Ok. tipo tiene todo para poder ganarlo, para ser mucho más ambicioso y nunca lo ha logrado, nunca ha querido. Entonces, para mí, Neymar al 100% es supervalorado, sí, sí. Sí. Ok, y un jugador infravalorado que crees que no se le da el mérito que debería. Infravalorado por ahí, a ver, la otra vez justo tenía esta charla y mira, se me fue ahorita por el momento, pero ¿quién te puede decir que? Pues me quedaría con Bale, porque realmente siempre Ok, estuvo a la a la sombra sombra. de Sí. Cristiano. Y sí, como te digo, para mí en un par de Champions él fue más determinante que el mismo Cristiano Ronaldo entre Bale y también el mismo Benzema. Benzema Ok. que también me parece un grandísimo delantero. El Divo Martínez, odiado y amado, ¿en tu equipo o fuera de tu equipo? No, fuera, porque más allá de su Ok, altura, más allá de los penales, no me parece que sea un bueno, portero top en el mundo. claro. Le tocó suerte de tener un gran plantel con Sí, claro. Argentina Sí. y por ahí sí de tener algunas intervenciones, pero no me parece que se acerque ni siquiera al top 10 de porteros del mundo. Y antes de las dos últimas preguntas, ¿quién va a ganar la Champions este año? Está muy cerrado porque el Madrid lo veo a la baja, hay equipos Sí. que, pues, por el contrario, por historia pareciera que no lo pueden lograr, pero realmente el Manchester City y el Paris Saint-Germain
sí, sí los veo, que puedan romper Sí, también. con esa maldición en esta temporada. Son los dos equipos que sí veo que son los más fuertes candidatos para llevarse la Champions. Ok, y por último, si tuvieras al Fabri de 17 años que va saliendo de su primera participación en radio, aquel Fabri Sí. que se empezó a interesar por el fútbol viendo a los Pumas, al Barcelona, al Manchester United, etcétera, ¿qué le dirías, Fabri? Que disfrute los procesos, que no me preocupe, que al final de cuentas todo va a llegar y que realmente lo voy a lograr y que lo estaré logrando, pero que no me preocupe, que me tranquilice, que disfrute todas mis etapas. Ok, y por último, un consejo que tú le quieras dar a la gente que tiene un sueño, que va empezando, que va a la mitad o que simplemente hoy no se siente bien y necesita escuchar algunas buenas palabras de aliento, ¿qué les podrías decir? Sí, pues que al final de cuentas se mentalice, que nunca deje de ver o de creer en sí mismos. A veces es complicado, ¿no? Y a Sí, veces, claro. evidentemente, el contexto en el que uno vive, pues no ayuda, pero que sí, siempre tenga fijas sus metas y sobre todo el cómo lograrlas, ¿no? Que no solamente se quiera saltar, como te digo, esta parte de los procesos y que siempre confíen en sí mismo, en su capacidad y que sobre todo lo intente, porque yo siempre lo he dicho, el no uno ya lo tiene asegurado, Sí, hay que ir por el sí, y que lo peor que puede pasar es mantenerse como uno está con el no. Entonces, claro. pues sí, siempre mantener fijas esas metas y prepararse para poder lograrlas. Fabri, con esto terminamos. Una plática bastante entretenida. Gracias por la confianza con los temas que tocamos, por haber venido. Yo sé que no es fácil ya cuando tienes una chamba que implica bastante tiempo. Amigo, aquí No, tienes no, para nada. tu podcast, tu espacio para cuando quieras regresar ya con otros temas, ya sea de fútbol, etcétera. Aquí tienes un amigo y gracias por la charla. No, gracias a ti por la invitación y de igual forma aquí estamos para lo que necesites y para cuando quieras.